Hola, buenas noches desde la ciudad de Cádiz, en España. Quisiera comenzar, antes que nada, agradeciendo a los organizadores de este fórum la invitación a participar en él y considerar que puedo hablarles de algo que puede interesar a todos los asistentes al fórum. Pedir disculpas también por haber recibido la invitación formal para haber acudido presencialmente, pero ha sido imposible mi viaje y la posibilidad de poder estar presencialmente como hubiera sido realmente mi deseo. Bien, la idea en esta ponencia es hablar de algo tan importante como el inicio de la comunicación entre los españoles y los chinos en ese primer contacto que se establece a partir de la llegada de los españoles a Filipinas y el establecimiento de relaciones entre la comunidad china y la comunidad española en el mar del sur de China. Relaciones que esencialmente van a ser de carácter comercial y es lo que va a determinar en gran medida toda la temática que vamos a tratar en esta ponencia. Eh, Evidentemente, así le hemos titulado Aprender el idioma del otro, cuando se establecen esas relaciones, tanto los españoles por su lado como los chinos esencialmente de la provincia de Fujian y donde el puerto de Yuenan juega un papel muy importante por ser uno de los principales puertos de los que van a salir barcos y mercancías hacia los diferentes lugares en los que los españoles también se relacionaban y comerciaban. El idioma del otro va a ser una herramienta fundamental para establecer ese comercio entre Yucatán y la ciudad de Manila, que es la ciudad principal del asentamiento español en el sudeste asiático. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que efectivamente desde la llegada de los españoles a Filipinas, como es bien sabido, el contexto en el que se van a mover tanto chinos como españoles va a ser un contexto de intercambio. Si bien desde la parte española en algún momento habrá algunas consideraciones o algunos intentos de pensar en una posible conquista o en una posible colonización del imperio chino, lógicamente esa idea es rápidamente olvidada por no carecer de capacidad y de fundamentos para poder llevarla a cabo. De igual forma, también el imperio chino eh, querrá, en la medida en la que puede, establecer una situación, unas relaciones de dominio esencialmente económico sobre la comunidad española en ese intento, que es bien sabido también, necesario por parte del imperio chino, de obtener la plata que demandaba para monetarizar su economía que sufría graves problemas inflacionarios. En ese contexto de intercambio, que es el que se va a establecer y se va a consolidar desde el establecimiento final de los españoles a finales del siglo XVI y sobre todo en la primera mitad del XVII, como que es el contexto cronológico en el que nos vamos a mover, ese contexto de intercambio va a ser el que fundamente estas relaciones por encima de cualquier otras consideraciones. Ambos imperios tenían un fuerte interés en establecer relaciones esencialmente comerciales, de forma que el imperio español obtuviera los productos de lujo de todo tipo que se demandaban en Europa y el imperio chino obtener la plata que necesitaba. Los españoles, por tanto, se manejaban en este contexto geográfico a partir de la ciudad de Manila. Este es un mapa que se realiza donde vemos claramente cuál es la costa del sur de China, que es con la que realmente se está tratando y de la que parten esencialmente, como venía siendo tradición en China, de donde parten los comerciantes que están
haciendo sus actividades por todo el Océano Índico y en los mares del sur de los mares de China y esencialmente en el mar del sur de China. Este es el contexto geográfico esencial donde se van a establecer estas relaciones de intercambio entre españoles y chinos y donde ambos van a tener la necesidad de aprender y comprender la lengua de otro para desarrollar esas relaciones comerciales. Los españoles por un lado, los chinos también tenían claro cuál era la geografía que le interesaban. Este mapa realizado por los chinos fue muy rápidamente entregado al gobernador español de Manila para favorecer, facilitar precisamente esas relaciones entre ambos imperios. Con lo cual queda muy claro ya en la realización de estos mapas por una parte y por el otro, queda muy claro ya el interés de ambos por establecer y desarrollar esas relaciones comerciales. Es así que desde muy pronto los españoles, esencialmente desde los religiosos, va a producirse una labor, un interés por redactar, por crear diccionarios, vocabularios, gramáticas para facilitar el aprendizaje del idioma chino. Serán varios los diccionarios que se irán haciendo a lo largo de los siglos. Ya en el siglo XVII ya existían varios, esencialmente hechos por la orden de los dominicos. De estos vocabularios ahora hablaremos un poco más. Del que nosotros vamos a hablar esencialmente va a ser del vocabulario que se encuentra en la Universidad de Santo Tomás de Manila, por ser un diccionario el primero que se conoce, el más antiguo, además está completo y ser uno de los más extensos que se tiene. Por tanto, tiene todas las características para ser un diccionario de referencia en el estudio de este aprendizaje del idioma chino por parte de los españoles a principios del siglo XVII. Hay que tener en cuenta, eso es muy importante, que son religiosos españoles los que hacen esta labor, porque se trata de un perfil de personas cultas, preparadas, con formación, de forma que vamos a ver que va a haber una diferencia entre estos vocabularios, esta forma de aprendizaje del chino por parte de los españoles con respecto a cómo se va a producir a la inversa el aprendizaje del español por parte de los chinos en este primer momento. Son muchas las obras que se van a empezar a redactar, que se empezaron a redactar y a tratar, no solamente para aprender el idioma, sino también para aprender la cultura, para aprender la filosofía, para aprender el modo de pensar y la religión de los chinos. En este caso, por parte de las diferentes órdenes religiosas españolas e intelectuales que pretendían este conocimiento y trasladarlo también a las autoridades españolas. De todos estos diccionarios y obras, ahora estamos publicando una serie completa, un grupo de investigadores, una serie que se llama la serie Hokkien, de la que ya vamos por la serie 4 y pronto van a empezar a salir publicadas las series siguientes 5 y 6 con más obras y vocabularios. Pero hay que recordar siempre que también la comunidad china, la comunidad de comerciantes chinos, también hicieron su labor por intentar comunicarse en español para favorecer ese comercio y sus ventas en Manila. Estos documentos que se encuentran en la Biblioteca Augusta en Alemania, hace muy poco también pudimos establecer que se trataba de un aprendizaje del español, no tanto del portugués, si bien hay algunas fonéticas, algunos términos en portugués, porque también los portugueses, lógicamente, están dentro de estas relaciones ibéricas y chinas, sobre todo porque también llevaban unas décadas antes que los españoles en la zona.
y también dejan su influencia. Estos documentos también los hemos publicado en la serie Hokkien, son muy interesantes, pero se denota, se puede percibir la enorme diferencia que hay entre la manera en la que los españoles intentan aprender chino por medio de religiosos formados y personas cultas e intelectuales. En cambio, los chinos lo que intentan son comerciantes, muchos de ellos sin formación intelectual, que lo que quieren es de una forma muy práctica aprender fonéticamente frases hechas o términos muy sencillos con los cuales sencillamente poder establecer relaciones de compra-venta y de comercio con los españoles en Manila. Si nos centramos en el diccionario del que hablamos, que está en el archivo de la Universidad de Santo Tomás, veremos entonces que es un diccionario muy completo que además no solamente trata la lengua, la lengua Hokkien, sino que también trata el mandarín. Vamos entonces, o como le llamaron los españoles, el idioma Teochew. Este diccionario se realizó entre 1626 y 1642 porque sabemos que fue redactado mientras estaban los españoles asentados en la isla de Taiwán, en la isla de Formosa, por tanto tiene que ser en esos años exactos. De esta forma vemos que el diccionario se estructura en columnas, tiene casi 21.000, más de 21.000 términos o entradas, no son solamente términos, no son solamente palabras, también son expresiones, también las que engloba. Y hay una primera columna en la que se pone los términos en español. La siguiente se escribe en chino la traducción, para una tercera columna en la que aparece la fonética en idioma mandarín y una cuarta columna en la que aparece la fonética chochu o la fonética del idioma que hablaban los comerciantes de Fujian. Porque finalmente era el idioma franco, el idioma que se utilizaba en el sudeste asiático por los comerciantes chinos y por el resto de comunidades que comerciaban con ellos, porque era el idioma que hablaban los comerciantes de esta zona del imperio chino, que era prácticamente además casi la única o la que más trataba y comerciaba con el resto del sudeste asiático, incluyendo Filipinas y la comunidad española. De este diccionario, aún hoy, todavía, a pesar de que ya llevamos desde 2017 que pudimos establecer su importancia y desde 2019 que publicamos la obra facsimilar, se pueden hacer todavía, se deben hacer todavía muchísimos estudios propiamente lingüísticos, propiamente idiomáticos, que engloben cuestiones como el metalenguaje, la sintaxis, la morfología, la metodología, la fonética, la propia traducción. Es decir, desde muchos campos de la filología, de forma, porque además la riqueza que tiene este diccionario engloba también términos como sutiles de una caracterización muy concreta de algunos términos, como por ejemplo las entradas aún y aunque en español, que tiene incluso 32 formas distintas de establecerse en el idioma chino en este diccionario. Por tanto, es mucho el trabajo y la labor que queda por hacer para conocer ambas lenguas que se estaban poniendo en contacto. Lógicamente, hecho por religiosos y teniendo en cuenta las características propias del Imperio Español y de sus fundamentos de colonización, los términos religiosos son abundantes y son importantes en el diccionario. De hecho, este diccionario mantiene la tradición de los diccionarios que durante el siglo anterior se habían ido redactando y elaborando en los distintos territorios de la América colonial española, donde también los religiosos tuvieron la obligación y también la voluntad de redactar y de conservar y de aprender esos idiomas indígenas para poder evangelizar. No hay que olvidar que los españoles nunca van a perder la voluntad de evangelizar, de dar la palabra cristiana, de llevar el cristianismo a las comunidades chinas. Otra cosa es que no se consiga, pero la voluntad estuvo.
Pero aquí, aunque vemos también esta voluntad y la introducción de estos términos religiosos, como veremos, lo que interesa en esta ponencia es ver que la gran diferencia que existe en ese establecimiento de relaciones entre los españoles y los chinos va a ser muy diferente a la que se establece entre los españoles y las distintas poblaciones americanas que se habían colonizado. Aquí, desde muy pronto, se va a ver que no se puede conquistar, no se puede colonizar, pero sí se va a mantener la tradición del aprendizaje del idioma para la cuestión comercial, de forma que la gran diferencia en estas relaciones, la gran novedad de estos diccionarios primeros españoles muy cercanos todavía al primer diccionario de la obra de Nebrija que establece las normas y la caracterización de hacerlos, estos diccionarios ya van a tener una clara vocación, sobre todo comercial. Son casi diccionarios dedicados a la economía y al comercio, casi diccionarios temáticos muy diferentes a los que se hacían en la América colonial. Por tanto, bueno, sí encontramos lógicamente términos como pecado, pecar, ídolos, Dios, en fin, una serie, muchos términos, pero que no van a suponer el fundamento esencial de esta relación idiomática, de esta necesidad de aprender el idioma del otro. No solamente temas religiosos y económicos, hay muchos que están por estudiar, es decir, se pueden hacer una enorme cantidad de estudios a partir de este diccionario y de los otros que también estamos editando, estudios que están muy de moda y que muchos sé que los oyentes y participantes en este fórum están interesados en cuestiones de los diferentes alimentos o productos alimenticios que se importaron y se exportaron en estas relaciones comerciales e incluso las formas de cocinarlo. Entonces hay términos gastronómicos que ayudarían mucho a estos estudios, pero también de relaciones afectivas y familiares, de esa diferencia que existen y que se denotan entre la cultura china y española en este tiempo y que se establecen como 72 voces para la única voz en español amigo. Se establecen 72 formas distintas de decirlo en chino, por ejemplo, amigos en secreto, es decir, no solamente es una forma de decir el vocablo o el término, sino son expresiones completas que establecen un sentido exacto de la palabra que se quiere transmitir o que se quiere formalizar en el diccionario. Términos relacionados con la sexualidad, también porque las relaciones sexuales y la cultura, las diferentes formas de acercarse a este tema, y también desde la religión, puesto que en la religión cristiana y el catolicismo de esa época existían relaciones que se consideraban pecaminosas o que eran incluso delictivas y se establecen en este diccionario. O términos médicos. Incluso en los médicos también es muy importante en el tema comercial porque las diferentes enfermedades tenían diferentes remedios y la medicina tradicional china daba remedios a muchas enfermedades que los europeos también adquirían o necesitaban, demandaban esos remedios que también compraban. Por tanto, también esa relación entre una temática concreta y lo que se va a vender o lo que se va a establecer en esas relaciones comerciales. Bueno, son muchos temas, he puesto esto como ejemplo. Pero el fundamento de esta ponencia es establecer que efectivamente dentro de más de 21.000 términos, realmente si nosotros tratáramos de dividir este diccionario en diccionarios temáticos, el más importante sería el diccionario económico. El diccionario económico de los 21.000 términos, más de 1.000 son clara y muy evidentemente definidos con el tema de la economía, con cuestiones como si es barato, si es caro, gastar, mercader, negocio, precio, la plata, pesar las cantidades, además no solamente en un término, sino estableciendo con exactitud en chino lo que es cada uno de las diferentes formas concretas de entender el sentido de esos términos. 12 voces para barato, como por ejemplo la expresión barato darlo en juego,
o 15 voces diferentes, 15 formas diferentes en chino de decir cobrar, porque también se establece cobrar cómo, para qué, cobrar tributo violentamente. Eso es una forma de decirlo en chino que los españoles utilizan solamente la palabra cobrar también. O 12 voces para fiar, fiar y cobrar con dificultad, es decir, no solamente fiar y cobrar o confiar, sino también cuando confías, cuando prestas y después cobras con dificultad. O dinero, diferentes formas de decir dinero. Los españoles ven como los chinos en el idioma Minang establecen que dinero hay diferentes formas. El dinero que gana la mujer por sí misma es una forma distinta de decir dinero en este idioma, mientras que en español es dinero de todas las formas. Por tanto, no solamente son términos, sino expresiones completas como las que estamos viendo en la diapositiva. 9 voces para oro. El oro no lo vamos a decir en chino de una sola forma, la vamos a decir de 9. Para expresar exactitud en qué oro estamos hablando, expresiones como oro que vale más que la plata 8 veces. Es decir, ahí establece incluso la relación del valor plata-oro en ese momento. 8 de plata equivale a 1 de oro en ese momento. Por tanto, un diccionario que necesita de mucho estudio y que es bastante completo. Y no solamente si nos ceñimos al mundo de la economía, sino también al de las relaciones laborales, que estrechamente relacionadas también con la economía y con esas relaciones comerciales, porque no solo se establecieron relaciones comerciales, sino también relaciones laborales entre los chinos y los españoles. Por eso también se dedican más de 200 entradas, más de 200 vocablos y expresiones en el diccionario a definir términos que puedan ayudar a los chinos y a los españoles a establecer esas relaciones laborales entre ellos. 9 formas de decir contratar a alguien, 9 voces de decir ganar. Ganar con su trabajo para vivir. No es lo mismo ganar dinero comprando y vendiendo que ganar dinero trabajando para vivir. No es lo mismo el salario base que se cobra que un salario en raciones o un salario que se añade por cualquier motivo al salario ya establecido o como alquilar trabajadores, es decir, no solamente alquilar en el sentido de rentar una propiedad, sino también el de alquilar el trabajo de personas, alquilar trabajadores, alquilar hombres. O establecer relaciones de compasión, compadecerse del trabajo premiándolo. Si el chino trabaja mucho, premiarle por trabajar tanto. Formas de decir este tipo. Arar o cavar, rehusar hacer un trabajo si te lo ofrecen. Es decir, toda una serie de términos relacionados con este tipo de relaciones laborales que los propios españoles y chinos están tratando entre sí. No solamente en las relaciones, sino en los mismos oficios. Hay muchos chinos que van a trabajar en Manila como criados o en los barcos y hay 17 formas distintas de decir criado. Criado alquilado, criado de palacio, criado de una casa, criado propio, no de otro, criado cuando él así se llama. O sea, yo no establezco o no creo que sea un criado, pero él sí se siente un criado. Todo esto en chino, en el idioma Minam, Hokkien, va a decirse de una forma distinta en la que los españoles a todos les van a llamar criado. O 16 formas de decir mercader. No es lo mismo cada mercader, incluso expresiones. Un mercader honrado que va a Pekín. Eso es una expresión completa distinta de cualquier otro mercader. El mercader, buen mercader, que tiene además destino a Pekín, a la capital. Entonces, ese es un mercader distinto que un mercader que anda como un buhonero, es decir, un mercader errante con una serie de cosas que va andando por todas partes vendiendo cosas normalmente baratas. O pajes como criados o pajes de los pequeños o de los mandarines. Y muchos otros oficios que nos denotan qué es lo que hacían los chinos gracias al idioma, al establecimiento de estos diccionarios, qué trabajos hacían los chinos también para los españoles en estas relaciones. Hacían de almaceneros, hacían de tenderos, de abogados, de albañiles, de cocineros. Es decir,
podemos ver cómo los españoles y los chinos están estableciendo relaciones laborales muy completas en este tiempo. Y en otro sentido también las herramientas del trabajo, las herramientas, era necesario decirle a los chinos también cómo se llamaban las herramientas para su uso o al revés. Entonces, lo que es un arado, lo que es un azadón o distintas formas de azadón o expresiones vinculadas al mismo desempeño del trabajo, quitarle la hacienda a alguien trabajando, volver a un oficio y no querer o no quererlo, o ser la persona que contrata o que acepta a las personas para un trabajo concreto, o cuando ya se está haciendo quién es el líder, el cabeza de una cuadrilla de varios trabajadores. O cuestiones vinculadas también al mundo laboral y de la mujer concretamente, es decir, dónde trabajan, aposento de la labor de las mujeres. Las mujeres no trabajan con los hombres, trabajan en un lugar determinado. O criadas, no es lo mismo un criado que una criada doncella. O, como decía antes, el dinero que las mujeres ganan por sí mismas. O esclavas, cuatro formas distintas de decir esclava mujer en el idioma Minam. Por tanto, en definitiva, lo que podemos decir o concluir es que fueron varios los diccionarios que se hicieron, conocemos más de 20, tenemos referencia a alguno incluso anterior al que hemos estado hablando, pero que no hemos localizado, que los diccionarios, este concreto, es muy completo, más de 21.000 entradas, nos ayudaría muchísimo a conocer mejor no solamente el idioma, cómo se comunican y cómo se establecen esas relaciones entre españoles y chinos idiomáticamente en ese momento, sino también cuestiones antropológicas e incluso históricas de cuáles son realmente ese tipo de relaciones gracias a lo que se está demandando o que es más urgente establecer en un diccionario a la hora de comunicarse, que son diccionarios básicamente dedicados a esas relaciones económicas, no unas relaciones de intercambio tanto, que también, pero no tanto cultural o de conocimiento del otro, sino establecer la relación idiomática, la necesidad de establecer unas relaciones para el comercio y para las relaciones económicas y laborales entre sí. Y sería muy interesante a partir de estos diccionarios también hacer pues estudios de cómo se prestan palabras de un idioma al otro a partir de esta relación y la frecuencia para establecer qué tipo de relaciones, la frecuencia de estos términos, cuántos se utilizan para saber exactamente cuáles son las claves de esas relaciones que se establecieron entre chinos y españoles a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, es decir, en el primer momento del contacto entre ambos imperios en un mundo que ya empieza su primera globalización esencialmente económica. Con esto espero haber ayudado a comprender un poco mejor ese acercamiento del conocimiento del idioma del otro, tanto por los españoles como por los chinos, para poder comunicarse en aquel tiempo. Muchas gracias.